Ya. Ahora sí, están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, impecable. Ya, hoy día tenemos hartas cosas, de las cuales algunas les van a servir para la tarea, otras cosas van también con los contenidos que vamos a ir viendo más adelante. Cualquier duda que tengan, porfa, vayan interrumpiéndome nomás, o levanten la mano, lo que prefieran, pero vayan preguntando al tiro todas las cosas, ¿ya? Porque si no, la idea es que no se queden con ninguna duda, y que apenas tengan la duda, díganme y vamos acumulando las dudas, o bien las dejamos para el final, o respondemos al tiro, pero la idea es que vayan entendiendo, y para eso es la ayudantía también, para ir conversando las cosas acá, ¿ya? Entonces, para hoy día, tenemos por una parte, vamos a ver un poco de ley de Gutenberg-Richter, y por otra parte, vamos a ver distribuciones de probabilidad, distancias, fuente, sitio, leyes de atenuación, un poco de esas cosas, para que vean cómo se van aplicando esas cosas que vemos en clases y la parte práctica. Y vamos a ir como de más fácil a más difícil. ¿Ya? Entonces, a pesar de que los ejercicios tienen un orden, yo los voy a desarmar un poquito para que vayamos viendo como concepto por concepto, para después en el ejercicio final agrupar todo. Y ahí ocupamos todo lo que hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Entonces, esto van a ir cachando que los ejercicios se van poniendo más complejos y más largos. No es algo de lo que se espera como que hagan en sus tareas ni nada. Nos vamos a hacer cosas más sencillas, pero para que vean cómo se aplican las cosas y las herramientas que tenemos para ir aplicándolas. Vean cómo se resuelven en la vida real, por así decirlo. Eso ya. Entonces, el primer ejercicio que tenemos nos dan registros de eventos sísmicos. Esto por la parte de Gutenberg-Richter, ¿ya? Nos dan una serie de datos de registros sísmicos, donde nos dicen cuándo fue la fecha del registro, bueno, la hora a la que fue y la magnitud, ¿ya? De cierta fuente sísmica, ¿ya? Lo que ella sea. Eh, Son a partir del año 1963 y se cree que la máxima magnitud posible de eventos sísmicos para esta fuente es de 8 grados de magnitud de momento. Entonces nos piden determinar los coeficientes A y B de la ley de Gutenberg-Richter y todas las cosas con eso, o sea, representar gráficamente la recta, los puntos obtenidos, adoptar el modelo Gutenberg-Richter acotado, determinar la función de distribución de probabilidad, que es la F minúscula. Para eso considerar magnitud mínima. La ley de Gutenberg-Richter normalmente se acota para tener una mayor exactitud de los sismos esperados, y los sismos que son de interés para nosotros, que son normalmente mayores a 5. Entonces, ocupar la ley acotada para graficar esto, considerando magnitud mínima 5 y máxima de 8. ¿Qué nos dijeron? Ya, eso. Entonces, miren, ¿cómo se hacen estas cosas? Y es parecido a lo que les toca hacer en su tarea. Nosotros tenemos la base de datos de la fuente, ¿cierto? Son 833 eventos desde inicios de 1963 hasta mediados de 2014, y las magnitudes van entre 5 y 7.7. Nosotros tenemos, si contamos acá, tenemos 833 eventos. Uy, alguien está Termináis entre 9 años. ¿Ah? Como 10, weón. 9:30. Ahí sí, ya. Tenemos 833 eventos. Lo puedo ir muteando por si no más, pero no, 833 eventos, ahí sí. Magnitudes entre, ¿dónde las tenía anotadas? Entre 5 y 7.7. Y vamos a considerar la ventana temporal una al año, de un año. Ya, lo que importa es esto. Nosotros teníamos magnitudes entre 5, mínima, y máxima 7.7, ¿cierto? De lo que vimos en los datos. Nosotros vamos a ocupar, para armar nuestro histograma, para armar nuestra serie de datos, vamos a ocupar cada 0.1 grados, que nos dan acá, 0.1 magnitud. Entonces, ¿qué es lo útil? Vamos a hacer esta tablita, que es lo que en verdad se ocupa para la ley de Gutenberg-Richter. Entonces, la ventana de tiempo, primero, son 2014, el año 2014 menos 1973 más 1, para ver la cantidad de años. Son 52 años. Magnitud máxima, mínima, perdón, que vamos a considerar es 5. Magnitud máxima que vamos a considerar va a ser 8. Y el diferencial de magnitud, ¿cada cuánto vamos a ir aumentando? Cada 0.1. ¿Ya? ¿Alguien en el chat? Para los que vayan llegando por si pueden ir haciéndome las preguntas al tiro. Idealmente, si me van haciendo las preguntas al tiro, para todos los que llegaron, estamos viendo un ejercicio de Gutenberg-Richter, de que nos piden determinar los coeficientes A y B de la ley de Gutenberg-Richter, dada una serie de datos que tenemos. ¿Ya?
Todo esto está grabado, igual lo van a poder revisar. Si tienen cualquier duda, pregúntenme al tiro. Y si tienen preguntas de la tarea también, podemos hacerla al final, ¿ya? Y por favor vayan preguntando al tiro. Yo les puedo ir preguntando por nombre si veo que no pescan, pero vamos haciendo esto más dinámico, ¿ya? Hasta acá, con lo de las magnitudes. ¿Van todos bien? Sí. ¿Sí? El siguiente paso es importante. Entonces, el siguiente paso es contar cuántos eventos son mayores que esta magnitud. ¿Ya? Son 833 eventos. Magnitud mínima 5. Por lo tanto, ¿cuántos son mayores a 5? ¿O mayores o iguales? Todos, los 833. ¿Cierto? En este caso estamos contando todos los datos que hay acá, que su magnitud sea mayor a la que está acá. Ese count if mayor o igual a esto. Y lo mismo para abajo, la misma formulita, para abajo. Entonces, 833 mayor a 5, 653 mayor a 5.1, etc. De ahí para abajo. ¿Ya? Y tenemos 1 que es mayor o igual a 7.7, que es el máximo. Después, la ley de Gutenberg-Richter asocia el logaritmo de la cantidad de registros de eventos, digo, mayores a cierta magnitud. Ya eso funciona. Entonces aquí tenemos lambda en la tasa de eventos, que es cuántos eventos mayores a cierta magnitud ocurrieron en mi ventana de tiempo. Entonces, 833 dividido en los 52 años. Lo mismo por abajo. 653 dividido en 52 años nos dan una tasa de 12,6 sismos por año, 9,75, 7,5, etc. Y esto de acá es un sismo en 52 años, ¿cierto? Que fue el máximo. Esa es la tasa de eventos. Cuando hablamos de tasa, a esto nos referimos. ¿Cuántas veces pasó? ¿En cuánto tiempo? ¿Ya? La ley de Gutenberg-Richter asocia el logaritmo de la tasa con estos parámetros. A menos B por M, siendo M la magnitud asociada. Entonces, sacamos el logaritmo a este número. Sí, ya está acá llegamos. Y, un segundo. Ya, hasta acá. Entonces, nosotros aquí tenemos logaritmo de M. ¿Ya? Entonces, la ley de Gutenberg-Richter asocia la magnitud en el eje X con en el eje Y, la recta, asocia logaritmo en base 10 de lambda m de la tasa igual a menos b por m, siendo acá. Entonces esto es una recta. Aquí, en Excel, están mostrados con puntos todos los datos que tenemos, que son estos de acá. ¿Cuánto el logaritmo de la tasa versus la magnitud asociada? ¿Ya? Tenemos todos esos puntitos y la línea recta es la pendiente A menos BM, la recta A menos B por M, que cruza toda esta cosa. ¿Ya? ¿Cómo se saca acá? En Excel está la ecuación. Ya en este caso, para los que van cachando, esto es un trend line, que es la línea, la recta que asocia por mínimos cuadrados, etc. Que ustedes la pueden agregar dado el coso que tienen, línea, y le ponen que muestre la ecuación, que es esa que está ahí arriba. Si la mostramos, nos da A, que es 5,9349, y después menos B, que es 0,9552. B es 0,9552. Entonces, esta es la recta que define. ¿Ya? Esa la pueden sacar con el Excel, pero haciéndola un poquito mejor, la podemos sacar acá. La podemos sacar ocupando esta ecuación y haciendo el ajuste de mínimos cuadrados. ¿Ya? Aquí yo puse, me lo voy a poner cualquier cosa, acá, para que vean cómo funciona. ¿Ya? Aquí le puse cualquier parámetro de A y B. Aquí en azul. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que esta es la tasa real, ¿cierto? Aquí y acá tenemos la tasa a partir de los datos. Yo tengo acá logaritmo de lambda m, estos son datos. Por otra parte, puedo ocupar el modelo. Logaritmo de lambda m, debería llegar a esto, igual a menos b por m. Y eso lo hago aquí. A menos b por m. ¿Ya? Y llevo un número, que obviamente es cualquier cosa porque yo le puse cualquier valor acá, ¿cierto? Repito eso para cada uno de estos casos. Lo mismo aquí, A menos BM. ¿Ya? Y aquí en la celda al lado, veo la diferencia al cuadrado. Este menos este al cuadrado. Entonces tengo los mínimos cuadrados, o sea, tengo las distancias al cuadrado,
y en esta celda de acá sumo todo. Sumo, listo. Sumo de aquí para allá. Y yo quiero minimizar la suma, ¿cierto? Para que esta cosa sea lo más parecido, todos estos números de acá, sean lo más parecido posible a todos estos números de acá. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Sí? Eso es hacer como una iteración, ¿o no? Sí. Ustedes no sé si cachan en Excel el buscar objetivo. Tienen el Sí. buscar objetivo por una parte, aquí no les va a servir porque buscar objetivo solo mueve una variable. Ya aquí tenemos Ya. dos, que es A y B. Entonces, yo les recomiendo ocupar el solver de Excel. Ahí si tienen dudas de cómo ponerlo, me preguntan, pero cómo instalar, cómo agregar el solver es súper fácil, es un par de clics nomás. Pero en el solver es súper útil porque ustedes les dicen setear objetivo, que es esta celda, yo quiero que la minimice cambiando estos dos valores. Y eso, sin restricciones ni nada, no es necesario. Acá. ¿Ya? Entonces si yo le pongo resolver, que me minimice esta celda, moviéndome los valores de ahí, me va a encontrar, me dice, encontré una solución, estos valores de acá. 5,9349, 0,9552, que son los que me salen del Excel también acá automático. ¿Ya? Ahí tienen dos maneras de hacerlo. Que es lo mismo que tienen que hacer en su tarea. Ya, esos son los parámetros A y B. Los parámetros para esto, para esta ecuación, para el modelo, se ocupan alfa y beta, que es el logaritmo en base 10, logaritmo natural de 10, ¿yo? Claro, logaritmo en base 10 de cada número. O sea, alfa es 2,303 A, o bien logaritmo natural de 10 por A, beta, logaritmo natural de 10 por B, es lo mismo, eso lo tienen sus clases, y la tasa es E elevado a A menos B por M, y M siendo la magnitud mínima, M sub 0. Ahí tienen la tasa. ¿Ya? Con eso entonces ya tenemos lo suficiente para graficar esto lo hicimos con lo de antes, ¿cierto? Y ya tenemos para graficar la distribución de probabilidades, que es la F minúscula versus la magnitud. Y la función F minúscula, acá, la armamos aquí al lado, que es ocupar esta ecuación de acá, que es el modelo acotado por arriba y por abajo, con M máximo por arriba, magnitud 8, M mínima por abajo, magnitud 5. ¿Ya? Entonces, ustedes ocupan aquí la ecuación esta, beta por E a la menos beta M menos M0 dividido en, etcétera, 1 menos C. Y ustedes tienen la función de distribución de probabilidad, y para sacar el histograma es el número, el histograma es cuántas veces se repitió un evento en cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para el histograma, como siempre, es la cantidad de veces que sucedió dividido en el número total de eventos multiplicado por el ancho el ancho de la ventanita que estamos considerando, que es el diferencial de magnitud. ¿Ya? Con eso sacan lo correspondiente al histograma. Entonces, aquí en la línea azul se muestra la distribución de probabilidad teórica del modelo, ¿cierto? Y en rojo lo correspondiente a si fuera el histograma, que reparta así. Entonces, la línea roja es sacando el histograma o la distribución de probabilidades, de la distribución de probabilidad, numéricamente, por así decirlo, ¿cierto? Dividiendo lo que les dije, o sea, cuántas veces sucedió, dividido en la cantidad de eventos por el ancho de la ventana. Y la línea azul nos muestra lo mismo, pero del modelo. A menos BM. Logaritmo de lambda M igual A menos B por M. Y tenemos estas dos curvas. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, todo bien, por mi parte. Vamos bien, parece. Ya. Entonces, vamos a pasar, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya? En su tarea les toca hacer algo bien parecido a esto. Y lo que les va a servir harto es eso de cómo sacar el A y B, que ustedes lo pueden sacar o bien con el Excel, que yo no confío tanto en lo del Excel porque uno puede apretar algo raro mal, o hacerlo a mano, que como les mostré, es súper rápido. Lo pueden hacer rápido y van a llegar a los mismos valores.
Segundo ejercicio. Sí, le voy a mostrar este primero. Sí, este primero. Ya. El segundo ejercicio, ya con esto vamos a empezar a construir lo necesario para el último ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver como caso a caso como la parte conceptual de cómo se va a armar lo otro. Después lo vamos a hacer con Octave y todo. O sea, lo que les voy a mostrar, aquí lo vamos a armar como cómo se arman las ecuaciones a mano y después en Octave las vamos a aplicar nomás. ¿Ya? Pero para que cachen de dónde salen las cosas, que igual lo han visto en clase esto, pero por si tienen dudas pueden aprovechar de ir preguntando acá. ¿Ya? Aquí nos dicen, considere los sismos de subducción que ocurren en una zona central de Chile y en forma aproximada el lugar geométrico donde puede ocurrir un sismo, por ejemplo, la típica falla donde se mete la placa Nazca con la placa sudamericana, se puede modelar con una línea recta. Donde imagínense esto toda la costa de Chile y la línea recta es la falla. Y un sismo dentro de esta falla es un punto dentro de esta línea, ¿cierto? Que puede ocurrir en cualquier parte. Nos dicen que el largo de la zona de subducción, el largo de la falla, en este segmento es de 800 kilómetros. Toda la línea donde en cualquier punto de esa línea puede ocurrir un sismo. Y yo tengo mi sitio a cierta distancia, en cierta posición. Entonces nosotros nos piden, voy a ir parte por parte, pero la primera parte es, nos piden graficar la función de distribución de probabilidades de la distancia entre el sitio y la fuente. Y la función de distribución acumulada. Entonces la F minúscula y la F mayúscula. ¿Ya? ¿De qué? De esta distancia. Esta distancia acá. Este sitio, la distancia puede ser, si se ocurrió el sismo acá, esta es la distancia, se ocurrió el sismo acá, esa es la distancia, se ocurrió el sismo acá, esa es la distancia, etc. Y encontrar la distribución de probabilidad de eso. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí, Ya, por acá. tremendo que sí. Ya, nos dicen que como datos, nos dicen la longitud de la falla son 800 kilómetros, la distancia mínima de la falla son 120 kilómetros, que es esta distancia de acá, la distancia extrema menor, que es este punto de acá, son 200 kilómetros, y la distancia extrema mayor la pueden sacar. Tienen esto, si se fijan, la sacan de acá. O sea, nosotros sabemos que la distancia, la falla total son 800 kilómetros, y tenemos que esta distancia es 120 y esta distancia es 200. Por lo tanto, sacan esta línea como 800 menos esta línea, ¿cierto? Entonces, la distancia extrema mayor, que sería esta distancia de acá, son 651.2 kilómetros. La distancia menor son 120, perdón, y la distancia extrema a este punto son 200. ¿Ya? La función de probabilidad acumulada, de distribución de probabilidad, mejor, esto primero, ya. La distribución de probabilidad. Son dos casos, ¿ya? Esto lo vieron en clase, por si no, pregúntenme. Por la función de distribución de probabilidad hay dos casos. Si es que esta distancia R es menor a R1, es cierta ecuación, y si es mayor a R1, es esta ecuación. ¿A qué se refiere eso? Si yo estoy dentro de la falla, si estoy dentro de este triangulito de acá, ¿cierto? 200 para allá, 200 para allá, tengo una ecuación y después para allá tengo otra ecuación, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Si se fijan, las dos ecuaciones son prácticamente iguales, cambian un poco los parámetros, pero una tiene un 2 metido. ¿Ya? Que tenga el 2 metido quiere decir que esto puede pasar de dos maneras. Entonces, yo tengo acá 200 kilómetros, digamos, y la distancia mínima son 120. Pensemos en el punto que está a una distancia de 150. Ese punto puede ocurrir aquí o puede ocurrir acá. Pero si hablamos de un punto que esté a una distancia de 250 kilómetros, la única posibilidad es que ese punto aparezca acá. Porque aquí ya, si nos movemos 650, ya estamos fuera de la distancia, de la falla. Por eso las ecuaciones son distintas y hay que hacer la diferencia si es que el R, que es mi variable, es mayor a esta distancia de 200 o menor. Y la función de probabilidad acumulada es la integral de eso. No. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Daniel? ¿José? ¿Francisco? ¿Matías? Ya. Sí, todo bien. Teniendo eso, graficamos nomás.
Aquí tenemos la primera ecuación. Esta es la distribución de probabilidad, la F minúscula. La primera ecuación con R entre R mínimo y R1, donde graficamos las distancias. Tenemos R mínimo que era 120 y R1 que es 200. Y ocupamos la ecuación. Aquí, 2 por R dividido en L por la raíz cuadrada de, etc. Esta cuestión, la función de distribución de probabilidad y la función acumulada. La función acumulada, esta ecuación de acá, ¿ya? Para el primer caso, que es esto de acá arriba, y después, aquí abajo, para el segundo caso, exactamente lo mismo. ¿Cierto? Pero que va entre el R va entre 200 y 651.2. Las mismas ecuaciones, o sea, las ecuaciones correspondientes, digo, al segundo caso. Y aquí graficamos. En azul es este primer caso de acá. Listo. Espera, que se corrió. Ahí está. En azul, bueno, no me lo muestra aquí, pero en azul está este primer caso de acá. La distribución de probabilidad, estamos graficando esto de acá. Y en rojo, graficando esto de acá. Y lo mismo para la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada grafica en azul, esta de acá, y en rojo, esta de acá abajo. ¿Ya? Y eso es todo para una distribución de probabilidad de una falla lineal. ¿Ya? Con eso sacamos la distribución de probabilidad de esta distancia, o sea, la distancia, cualquier sea el punto, para una falla lineal. Dados los típicos parámetros que vamos a tener, que es la posición frente a la falla, el largo de la falla, y un par de distancias mínimas y máximas para poder modelar toda esta cosa. ¿Ya? Ya, si no hay ninguna duda, voy a pasar para la siguiente parte, que es de leyes de atenuación. Ya vamos a empezar a ocupar un poquito de esto. Ya, en la segunda parte nos piden, considera la ley de atenuación de Young et al. ¿Se acuerdan de la ley de atenuación? ¿Cierto? La vieron en clase. ¿Qué significaba una ley de atenuación? ¿No? ¿Qué es lo que es? ¿Cierto? ¿Más o menos? Más o menos, ya. La ley de atenuación, ¿qué es? ¿Por qué se llama atenuación? Es porque antes se le decía que cuando ocurrió un evento sísmico y yo estaba a cierta distancia, esa energía, por así decirlo, se disipaba, o sea, se atenuaba. ¿Ya? Entonces, por eso le ponían la ley de atenuación, pero ya no se le dice así, ahora se le dicen leyes de movimiento de suelo o algo así. ¿Ya? Pero en ese minuto se llama ley de atenuación. Entonces, es una ecuación que siempre tiene esta forma, son un corcho de cosas, o sea, el logaritmo natural de algo igual a una serie de parámetros, pero que siempre tienen la misma forma en el sentido de que agarran la magnitud del sismo y la distancia del sismo. Eso es, entonces una ecuación que incluso las chilenas, hay un par de leyes de atenuación chilenas que son una formulita chiquitita, que agarra la magnitud del sismo y la distancia del sismo y predice mágicamente qué parámetro voy a tener en el sitio, sea el PGA, sea el PGB, PGD, lo que sea. ¿Ya? Pero en la ley de atenuación agarra un parámetro y lo modela en función de la magnitud del sismo y la distancia en la que estoy. Y una ¿Ya? pregunta, ¿y ¿Sí? el tipo de suelo ahí no va También. en ese Sí, po. también? Sí, hay leyes de atenuación, vamos a ir viendo más adelante en el curso, pero hay una mucho más pro. Hay una mucho más exacta, obviamente, porque son calibradas con hartas cosas estadísticas, todo, que entra el tipo de suelo, entra la velocidad de onda de corte, muchas más cosas. ¿Ya? Pero para este caso, tenemos para suelo tipo roca, que es esta ecuación de acá, que vamos a hacer la ley de atenuación para el PGA. Entonces, aplicando la cosa para el PGA, tenemos esta ecuación de acá, que es agarrar esta ecuación de arriba. Logaritmo natural del PGA va a ser igual a 0,2418 más 1,414 por la magnitud del sismo, menos 2,52 por el logaritmo natural de la distancia del sismo, R, más un corcho que tiene metido en la magnitud, más un número. ¿Ya? Una ecuación, nomás. Todas las leyes de atenuación nos dan el logaritmo natural casi siempre nos dan el logaritmo natural del parámetro y además nos dan las desviaciones. Esto de acá es la media, es con lo que se espera en promedio, pero también se asocia una desviación estándar a eso, de cuánta es la dispersión del evento. ¿Ya? Porque esto nunca va a ser con una exactitud, siempre es con una dispersión que es gigante, normalmente. ¿Ya? Y la ecuación para la desviación estándar o dispersión es
1,45 menos 0,1 veces la magnitud. ¿Ya? Eso. Y eso lo vamos a hacer, vamos a ocupar esta ley de atenuación para una magnitud, para un sismo de magnitud 6, 7, 8 y 9, y que ocurren a 50 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Esa es la ley de atenuación nomás para esas condiciones. Vamos a graficar desde una distancia R igual 120 hasta la distancia máxima de la falla. Vamos a ocupar esto de acá. Vamos a ocupar que el sismo se produce a mínimo 120 kilómetros y máximo 651,2. Piensen en Santiago y esto es la costa chilena, por decir algo. ¿Ya? Ocupando eso, entonces, ocupando la ecuación, graficamos directamente estas cosas. Es esto de acá. Todo esto de Excel lo van a tener ustedes, por cierto. Yo se lo voy a subir. Esto de acá es la ley de atenuación utilizada. E a la todo esto, para que nos salga el PGA. ¿Ya? Porque la ecuación es el logaritmo natural del PGA. Entonces yo tengo E a la todo esto. Entonces, para una distancia de 120 voy subiendo cada 10 kilómetros, pero filo, en verdad es solo para tener los puntitos. 120, 130, etcétera, hasta llegar a 651. Tengo 0,017 para el primer caso, G. Esta ecuación está en G, y para pasarla a metros cúbicos por segundo, metros cuadrados por segundo, metros partido en segundo al cuadrado, ¿sí? Por 9,81. Y tengo esto acá al lado, para una magnitud de 6. Repito lo mismo para una magnitud de 7, de 8 y de 9. Y agarro mis formulitas y las tiro para abajo. Literalmente, y tengo toda esta cosa de acá. Y grafico. Estamos graficando acá en distancias en eje logarítmico para la izquierda y para la derecha, y eje logarítmico también en la vertical. ¿Ya? Entonces aquí graficamos en la línea morada, es para la magnitud, aquí están en la leyenda, la magnitud de 9, la magnitud de 8, de 7 y de 6. Obviamente uno espera que un sismo de mayor magnitud a una misma distancia tenga mayor PGA que uno de menor magnitud, ¿cierto? Máxima aceleración del sismo. Entonces aquí llegamos hasta 0,2 más o menos casi, 0,15 así, y van bajando a partir de ahí. Y eso en función de la distancia. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien, Matías? ¿Sí? Bueno. Ya. Lo siguiente, nos piden acá determinar la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,2G, dado un evento de magnitud 9 que ocurre en el punto más lejano y en el punto más cercano a la falla. Ver los dos casos. ¿Ya? Que para un sismo de magnitud 9, ¿cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,2G? Y hacer lo mismo para si fue un evento de magnitud 7. Para 2 puntos, ¿no? Dentro de esto. ¿Cómo podemos asociar probabilidad del PGA con esto, con las distancias? ¿Cierto? La ley de atenuación solo nos dice que dado un sismo que ocurrió a cierta distancia y cierta magnitud, ¿cuál es la distribución del PGA, por ejemplo, en este caso? ¿Qué es lo otro que nos falta? La distribución de distancia. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra un sismo a esa distancia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sacamos antes? Entonces aquí ya podemos empezar a ocupar estas dos cosas. Y aquí les muestro cómo. Entonces, bueno, no les voy a leer esto exactamente, pero vamos a ver dos escenarios. El PGA de punto para una magnitud 9, el PGA del punto cercano a los 120 kilómetros y el PGA del punto lejano a los 650, y lo mismo para magnitud 7. Vamos a hacer el mismo caso. Entonces, con esto de acá, muestro con esto, todas estas distribuciones de probabilidad son siempre una suma que distribuye normal. ¿Ya? Esto que nos dieron acá, la de la ley de atenuación, digo. Una suma que distribuye normal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la media y aquí tenemos la desviación. Entonces, haciendo el típico cambio de variable, para una distribución normal con media 0 y desviación 1, es el típico cambio de variable que uno hacía z. ¿Se acuerdan?
que uno hacía mi variable menos la media dividido en la desviación, y esa cosa distribuye entre 0 y 1 y con eso sacamos las probabilidades. ¿Ya? Esto revísenlo después con tiempo. Yo voy a pasar un poquito más como por encima de estas cosas, pero lo que vamos a hacer acá, aquí, os muestro esto, 189, déjenme mostrarles de aquí. Ya. Esto lo vamos a hacer para el punto cercano y para el punto lejano. Entonces aquí tengo cuántos la media del PGA para el punto cercano, lo acabamos de calcular. Con un sigma magnitud 9, para el punto que está a 120, esta es la media del PGA, lo que nos da la ley de atenuación. Entonces aquí sacamos el logaritmo natural de, o sea, en eso, la media de eso, logaritmo natural de esto de acá. Lo mismo para el punto lejano. Logaritmo natural del punto lejano para el sigma magnitud 9. Lo mismo después para el sigma magnitud 7. Este punto de acá y este punto de acá. La desviación es 1,45 menos 0,1 por la magnitud del sismo. Lo que les mostré antes, ¿por cierto? Esto de acá. Esta es la desviación. Entonces, también la llenamos en nuestra tablita. 1,45 menos 0,1 por magnitud 9, magnitud 9, magnitud 7, magnitud 7. ¿Ya? Después nos piden, lo que queríamos evaluar, nos preguntaban cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,2G. Entonces, eso lo chantamos aquí adentro. Logaritmo natural de 0,2G. Logaritmo natural de 0,2. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra variable z va a ser, quiero le explico al menos, nuestra variable z va a ser esto menos la media dividido en la desviación. Lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Ya, ¿por qué menos z? Porque la función de distribución de probabilidad acumulada y todas estas cosas nos entregan la probabilidad acumulada hasta el valor, hasta todo acá. Perdón, hasta el valor anterior. La acumulada hasta cierto valor. Nos dan eso de la izquierda. Nosotros estamos viendo la probabilidad que sea mayor a ese punto. Por lo tanto, es 1 menos esto. ¿Cierto? Si la integral de toda esta cosa es 1, y a mí me interesa la parte derecha y no la parte izquierda, es 1 menos z. ¿Ya? Y es lo que uno siempre hace. Entonces, por eso, menos z. Porque 1 menos la probabilidad de z es la probabilidad de menos z. El típico cambio de variables para hacer esto más fácil. ¿Ya? Entonces, por eso tengo acá menos z. Menos z de esta cosa, y aquí ya la función de probabilidad del éxito. La distribución, esta de acá es F minúscula, la distribución de probabilidades de menos z, y la distribución acumulada de menos z. Entonces tenemos estos valores de acá. ¿Ya? Y esto de aquí ya lo sacamos para distintos valores de menos z y lo graficamos. Nosotros tenemos estos puntos, los que acabamos de sacar. Pero aquí graficamos todo. Entonces, recordando, ¿qué es lo que nos habían preguntado? ¿Cuál es la probabilidad de que el sismo sea mayor de que el PGA en mi sitio sea mayor a 0,2G? Para un sismo, vean el primer caso, para un sismo magnitud 9 a 120 kilómetros, o sea, que tiemble con una magnitud de 9 en Valparaíso, si hoy día estamos en Santiago. Más o menos similar a eso. Y nos sale que la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,2G es un 30%. ¿Ya? Y obviamente se dispara para abajo. Todo eso. Si considero el mismo sismo magnitud 9, pero a 650 kilómetros, como si estoy parado en Temuco, digamos, obviamente es mucho menor. Ya ni siquiera a 0,00 y voy a tener que darle como 10 decimales para llegar a recién una probabilidad. ¿Ya? Para un sismo magnitud 7, a 120 kilómetros, si tembló magnitud 7 en Valparaíso, nos da una probabilidad de un 2%. ¿Ya? Y para un sismo magnitud 7 a 650 kilómetros, obviamente ya es muchísimo menor el cacho. No, ni siquiera tendría que estar creciendo no sé cuánto de esto para llegar a un número, ahí recién. ¿Ya? Entonces esto de acá es la distribución de probabilidad con el punto del sismo magnitud 9 a 120 kilómetros, un 30%,
El otro sismo, que era un 2%, el de magnitud 7 a 120 kilómetros. ¿Sí? Y la probabilidad acumulada, lo mismo que acabamos de ver. Que obviamente los otros puntos están por acá, ya no se ven, son 0 minúsculos. Y aquí tenemos una tablita resumen. Que el PGA sea mayor a 0.2 G, dado el signo. Para el punto cercano y para el punto lejano. ¿Ya? Eso, con esto que tienen acá, ya, dada una ley de atenuación, ya pueden ponerse a ver, estas cosas ya de estadística. ¿Ya? Ver distribuciones de probabilidades, todo esto con lo que vimos acá. ¿Ya? Pero recuerden, la ley de atenuación es una ecuación que predice algún parámetro del suelo dado un evento sísmico. Y ese evento sísmico obviamente puede tener tanta información como uno quiera. Lo más básico, lo mínimo, es la magnitud y la distancia. Y de ahí para arriba. Ahí uno le puede empezar a, las que vamos a ver incluso, después van el tipo de suelo, pucha, el tipo de evento sísmico, y hay muchas más cosas y la ecuación empieza a ser mucho más compleja, la forma de la ecuación, pero el concepto es el mismo. La ley de atenuación siempre nos va a dar, nos debería dar, la media del parámetro que estamos esperando y una desviación para eso, porque cachen que las desviaciones son gigantes. ¿Ya? Eso por esta parte. Sí, eso por esta parte. ¿Ya? Ahora me voy a pasar a este problema. A ver cómo lo armo. Deme un segundo. Un poco ya. Y ahora sí. Ya, voy a introducir este problema. Les voy a mostrar este problema. Nos tomamos un break de 10 minutos y lo vemos. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el problema. Y eso. Y ahí nos tomamos el break y al final, si tienen preguntas de la tarea, ahí me las pueden hacer, ¿ya? Pero este problema que tenemos acá, nos dan, el problema que vimos anteriormente era una falla sísmica, o sea, una fuente sísmica que era una línea, ¿cierto? Una fuente lineal, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasaría si fuese una fuente, un área, donde este es mi sitio, el punto azul es mi sitio, y en cualquiera de estos puntos puede ocurrir un sismo. ¿Ya? Obviamente esto pasa a ser un poco más complejo. Vamos a mostrarles ese, y les voy a mostrar también la implementación en Octave de lo que hicimos anteriormente y lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Lo de la fuente del área. Donde vamos a sacar también funciones de densidad, funciones de distribución de probabilidad, digo, y distribución acumulada, para los dos casos, ¿ya? Y después al final lo vamos a aplicar ya a una cosa, se me va este de acá, después lo vamos a aplicar a un caso más real, donde vamos a sacar ya un análisis un poquito más refinado de eso, ocupando todas las cosas, ley de atenuación, la distribución fuente-sitio, y una cosa que se llama la integral de Cornell. ¿Ya? Así que eso, tomémonos un break volvamos a las 2:30, y si quieren, no sé si tienen preguntas de la tarea. ¿Sí? Aún ¿No? Aún no. ¿Aún nada? Aún no. La 3 está media rara. No la Sí, pues por entendía eso, muy bien. cualquier pregunta que tengan. A ver, déjame, voy a leer la tengo abierta, déjame la parte que Ya, volvemos a las 2:30, ¿ah? Voy a parar. Ya. Consulta, ¿dónde subí esta ayudantía? Esta ayuntía la sube el profe en el canal de YouTube. ¿No le dijo? Ah, sí, sí, sí vi las clases, pero no estaba la ayudante. Volada Sí, debe está la estar. ayuntía. Yo la vi en Voy- el canal de YouTube, está la ayuntía 01, por lo menos, sí, pues. Ah, no la encontré. Ah, la busqué mal No, entonces. pues Vale. sí están, la va subiendo el profe y voy a subir hoy día mismo los archivos estos, pues, todo lo de hoy día. Yo voy subiendo y les voy diciendo para cada ayudantía qué cosas se suben y qué cosas no. Hay veces que no voy a subir todas las ayudantías. Cuando son literal cosas de la tarea, por ejemplo. No es este caso, pero más adelante van a ir cachando. Eso no, pues eso es para que lo hagan ustedes. Pero ahí vamos bien, ¿ya? El segundo ejercicio, o sea, la segunda parte, ya nos pasamos para una fuente sísmica, perdón, que es un área. ¿Ya? Como es esto de acá.
Y aquí nos dicen que las coordenadas del sitio son, el sitio de la estructura, claro, son acá, 40, menos 100 y 0. No me encantan los números, pero las coordenadas de los 4 vértices nos dan las coordenadas. Menos 100, 0, menos 30, 0, 0, menos 30, etc. Ya, pero nos dan esta coordenada y esta de acá. Todos los puntos de ahí. ¿Ya? Entonces nos piden determinar y representar gráficamente la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? ¿Qué es la función de densidad de probabilidad? El histograma de la distancia de cualquier punto aquí dentro respecto a este punto. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un punto que se generó en cualquier parte dentro de esta área, ¿cuál es su distancia respecto a acá? ¿Ya? Aquí, resolver esto analíticamente, como con una fórmula, por así decirlo, ya pasa a ser imposible. En el caso anterior sí podíamos, ¿cierto? En el caso anterior lo hicimos, bueno, no en este mismo caso, pero lo hicimos por una falla lineal. Y esto tenemos una ecuación que nos describe esta cuestión. Entonces, es llegar y evaluar la cosa. En este caso, cuando es una fuente sísmica y es un área, ya se empieza a poner mucho más complejo y normalmente se resuelve numéricamente. Numéricamente se refiere a generar millones de puntos dentro de esta área y preguntarle a cada punto su distancia respecto al punto que me interesa. Y contar cuántos son. Literal. Oye, ¿cuántos están a 800 kilómetros? 1000. No sé Y no se cuánto, puede eso no. tomar, disculpa, y no se puede tomar igual que antes un mínimo, un máximo, un intermedio y valor intermedio. Analíticamente es súper peludo, porque ya empieza a tener dos variaciones. Po. Mm, Antes teníamos una variación en un puro eje. Po. Era un punto que estaba claro. acá, en la línea y se movía así. Ahora ya para cualquier parte. Ya, y ahí queda la embarrada. Ah, claro. Ya tenía muchísimo más complejo. Tal vez hay alguna solución analítica, pero ya es casi imposible. Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo se programó esta cosa, cómo se armó, que es lo que ocupan distintos software, lo ocupan esta teoría, obviamente más pro y todo, pero es esto, y cómo se resuelve, ¿ya? Entonces, vamos a estimar, ahí pueden leer ustedes cuando lo repasen, pero ven la explicación que les estoy diciendo, pues como que vamos a estimar la función de densidad de probabilidad generando millones de puntos y viendo su distancia al sitio. Cada eso, ¿ya? Y esto es mediante, bueno, el método así se llama simulación de Monte Carlo, pero es lo que les digo, pues, o sea, generar puntitos, preguntarle a qué distancia están. Ya, hay varias maneras de generar puntos. Para generar los puntos hay varias maneras que distribuyen uniformemente. Que distribuyen uniforme quiere decir que este puntito de acá tiene la misma probabilidad de ocurrir que cualquier otro. ¿Ya? Hay muchas maneras. Hay 3 maneras incluso y les voy a mostrar cuál vamos a ocupar. ¿Ya? Se me ocurrió, perdón. La primera manera es generar coordenadas X que distribuyan entre 0 y menos 100, que son los puntos que hay acá, 0 menos 100. Generar coordenadas Z que distribuyan entre menos 30 y 90, que son menos 30 y menos 90, entonces para allá y en la altura. Y para la otra variable, ocupar como la ecuación del plano, y encontrar, ya ahí se empieza a poner medio matemáticamente más peludo. Además, ¿qué pasa si nos cambian la coordenada? Ya se nos empieza a ir a hacer cada vez más peludo, porque vamos a tener que cambiar muchas cosas. Eso es una manera. La segunda manera sería generar coordenadas X que distribuyan entre 0 y menos 100, luego generar coordenadas y ocupar la ecuación de la recta de máxima pendiente, como esas cosas de álgebra lineal, sacar el tercer punto, que también pasa a ser más peludo. ¿Ya? Y lo más fácil que vamos a hacer, y que es lo que vamos a hacer incluso ahora, vamos a generar coordenadas X', que se llama, que van a distribuir uniformemente entre 0 y 1, un cuadrado unitario. Vamos a hacer. Luego vamos a generar coordenadas Y que distribuyen entre 0 y 1 también. Y con estos valores, X' e Y', que es un cuadrado unitario, vamos a transformarlo, con el espacio por así decirlo, a la fuente, como llevarlo con una matriz de rotación y esas cuestiones de lineal. Que es una ecuación chiquitita que se la voy a mostrar acá. Y esa es la manera más fácil de hacerlo. Para generar entre 0 y 1 y después en X, y entre 0 y 1 en Y, y mediante una matriz de transformación y una matriz de rotación, que se llama, cambiamos las cosas. Y van a cachar que estas dos cosas son una ecuación enana. Y aquí les muestro. ¿Ya? Es un vector de traslación A, más bien dicho, que contiene 3 componentes, y la matriz de giro y deformación, que contiene 6 valores. Y aquí les muestro. Tenemos 9 incógnitas. Entonces, ya.
lo que necesitamos son los puntos. El punto 1, 2, 3 y 4. El punto 1 estaba menos 100, menos 50, menos 90, son las coordenadas que nos habían dado arriba. ¿Ya? El punto 2, 3 y 4. Mi cuadrado unitario, el punto 1 va a ser el punto 0, 0, el punto 2, el 1, 0, el 1, 1 y el 0, 1. Vamos a hacerlo así. Necesitamos también... ¿Esto lo necesitamos? No, no necesitamos. Entonces sacamos... Esto se hace con una... ¿Cómo decirle? Un sistema de ecuación para el primer coordenada, para el primer punto. Nosotros tenemos esta matriz, este vector A, que es A1, A2, A3, y la matriz T, que es esta de acá, que es, voy a escribirlo acá, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Esta es la forma de mis cosas. Un vector de 3 dimensiones y una matriz de 2 por 3. ¿Ya? Y esta es la ecuación. X y Z igual A más T por este vector. Si se fijan, esto es un sistema de ecuaciones. Entonces lo sacan para cada punto. Entonces, para el primer punto, su coordenada en X es menos 100 y tiene que ser igual a el primer punto del vector, A1, más T1 por X' más T2 por Y'. Ese es como un cuestión del sistema de ecuaciones. Y así, si lo sacan así, tenemos como 9 ecuaciones y 6 incógnitas. Perdón, tenemos 2 ecuaciones y 9 incógnitas, por lo tanto podemos resolver. Tenemos, no sobran, porque estas son dependientes una de otra. No me voy a meter a resolverlo ahora, pero si lo resuelven, es esto de acá. El vector A les da esto, la matriz T les da esto. ¿Ya? Entonces si yo aplico a mi cualquier coordenada unitaria dentro del 0 y 1, esta ecuación me lleva a las coordenadas X y Z. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se muestra en arte, pero paso a hacer esto. ¿Ya? Ahí cachan con los puntitos verdes, son puros puntitos que se generaron aleatoriamente con esta cosa y que tengo sus coordenadas. Pues. Entonces ahora cada uno de esos puntos les puedo preguntar la distancia respecto a este punto, sumando como sacando la recta y tengo la distancia. ¿Ya? Conceptualmente es eso. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo lo programamos. Les voy a mostrar cómo lo programamos al tiro. Incluso, denme un segundo. A ver cuál es. Que no me pierda. Fuente sísmica 1, fuente sísmica 2. Aquí está. Un segundo, para que no se me pierda. Menos 100. Y aquí está. Ya. Aquí tenemos cómo vamos a programar esta cosa. Yo voy a pasar más o menos por encima. Ya, si tienen alguna pregunta, veámoslo al tiro. Se les puedo mostrarles como conceptualmente cómo se hizo. Pero las coordenadas del sitio, el puntito azul que nosotros tenemos, nos las dieron acá. 40 menos 100, 0. Coordenadas de los vértices de cada uno de esos puntitos rojos, también las tenemos. Que son estos de acá. ¿Ya? Sacamos la distancia entre el sitio, entre este punto, y cada uno de estos vértices es el valor en X menos el valor del otro X, el cuadrado, y la suma de eso y la raíz de todo eso. ¿Cierto? X1 menos X2 cuadrado más Y1 y 2 y 3, etc. Y todo eso al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, tenemos las distancias. Con esto, entonces podemos graficar. Sí, ahí está, ya. Con eso, graficamos entonces la primera parte, que es la fuente sísmica y el sitio de estudio. Con esos primeros gráficos, nosotros sacamos todos estos puntos de acá. Con eso que hay, sacamos estos gráficos de acá. ¿Ya? Que son esos 4 puntos más el sitio. ¿Ya? Uy, lo sé. Un poquito lento en el computador. Listo. Eso. Después, con esto de acá, es la simulación de puntos, lo que les comentaba el método de Monte Carlo. Entonces, nosotros primero necesitamos la ecuación para sacar eso del A y el vector A y la matriz de rotación T.
El vector A es un vector de, vamos a poner puros ceros, de 3 por 1, la matriz T, puros ceros de 3 por 2. Las coordenadas en correspondencia, los puntos, o sea, los puntos del cuadrado unitario, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Esto es para resolver el sistema de ecuaciones, pero con esto ya lo resuelve, que es porque cada punto como que define uno de los... Eso que les comenté anteriormente, esto de acá, cómo sacar como la ecuación, lo pueden sacar directamente. Si arman las ecuaciones van a cachar como que cada punto te da el tiro a la ecuación para uno. Entonces, ¿qué es esto de acá? Lo importante es esto de aquí. Esto. Vamos a simular 10 a la 6 puntos. Puntos verdes dentro de este cuadrado, que distribuyen entre 0 y 1 uniforme. Entonces 10 a la 6 puntos que distribuyen entre 0 y 1. Esto es un vector con puros números al azar. Lo mismo para I1, un vector con 10 a la 6 puntos de puros números al azar entre 0 y 1. Le vamos a aplicar a cada uno de estos puntos la transformación que hicimos. Eso es la matriz T por eso, más la matriz A. Y vamos a graficar los puntos. ¿Ya? Eso de ahí, les digo, es esto de acá. ¿Ven bien o no? Sí, ¿Sí? se graficaron casi todo. Aquí adentro, sí, pues, ¿cachai? Todos estos puntos están generados en un cuadradito unitario imaginario de 0 y 1, y con esa transformación lo llevamos a la forma en específico. Y estos son, se ve así, pero son puros puntos, 10 a las 6 puntos. O sea, obviamente cubrimos todo el área, numéricamente. ¿Cierto? Este Sí. método sirve porque obviamente es cualquier geometría que tenga, mientras sea un plano, puede aplicarlo. Para cualquier punto en el espacio que esté, si están los vértices, pucha, este está corrido para allá y este en cualquier parte, las coordenadas que sean, aplico el mismo método y lo único que cambia son las coordenadas de los puntos. Y el método es el mismo. ¿Cierto? Con lo otro era más peludo hacer eso, porque tenía que ya meterme en las ecuaciones. ¿Ya? Sacar las ecuaciones de la recta de cada cosa, ya es mucho más matemática. Esto es mucho más fácil de hacer. Con eso tenemos este gráfico. Entonces ahora a cada uno de estos puntos les puedo preguntar cuál es su distancia respecto al punto azul, que es lo que me importa. ¿Ya? Que eso lo hago con esto de acá. El vector R, que va a ser las distancias, va a ser x menos las coordenadas de mi sitio al cuadrado, lo mismo con y, lo mismo con z, y la raíz de todo eso. ¿Ya? Y con eso puedo armar un histograma. Veo cuánto es el mínimo de mi vector R, necesito saber cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, y cada cuánto voy a hacer mi histograma, como cada cuántos kilómetros, lo que sea, ¿ya? Que son los límites de mi histograma, y armar el histograma. Pues. Eso es conteo, is-c, es una función que hay en Octave, Octave es MATLAB gratis, por cierto, que es lo que estamos ocupando. Esto arma el histograma. Lo mismo que hicimos antes en el Excel, eso de agarrar cada número, dividirlo por el ancho de la ventana y por la cantidad de eventos que fueron, eso lo hace esta línea. ¿Ya? Y con eso graficamos la distribución de probabilidad, la función densidad. Para las distancias, la distancia mínima era, ¿cuánto era? 104, la distancia máxima 175. Va de 104 a 175 y esta curva de acá, con su forma rara, es la función de densidad de las distancias fuente-sitio. ¿Ya? Si quiero la función de densidad de distribución acumulada, integro esto. ¿Ya? Pero cachan que obtuvimos esta que compárenla con la anterior. Compárenla con la que sacamos antes. Uy, perdón. Compárenla con esta de aquí. Claro, esta. Para esta teníamos analíticamente la forma. Sabemos que en un tramo es así y después es así. Y la acumulada es que era así. ¿Ya? Analíticamente esta, cachan ya lo peludo que habría sido. No sé qué forma tiene esto. Si es que un polinomio de qué grado, no tengo idea. ¿Ya? Pero para que cachen que haber hecho esto analíticamente es súper peludo, pero numéricamente lo podemos hacer y tenemos el grafiquito. ¿Ya? Hasta aquí entonces, ¿estamos bien? Sí. ¿Sí? Porque ahora ya tenemos todas las herramientas
para hacer algo más real, que es de la distancia de un sitio, nos piden determinar la función densidad-probabilidad para dos fuentes sísmicas ahora, para esta y para esta, una lineal y una de un área, ¿ya? Ya vimos cómo hacer la del área en Octave, ¿cierto? Ya vimos cómo hacer la lineal, la vimos en el Excel, les voy a mostrar rápidamente cómo se programa en el Octave y ahí vamos a partir a ocuparla, ¿ya? Entonces, eso es este ejercicio. No, ¿dónde más? Aquí tengo hartos códigos. Ya, aquí está. Para este caso, ¿vamos a hacer lo mismo? Ah, perdón, lo dije mal. Esto lo sacamos analíticamente antes, ¿cierto? Lo sacamos con la ecuación que tenemos. Sí, con la ¿Sí? ecuación. ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora para este caso? Vamos a generar puntitos al azar entre estos y vamos a cachar que distribuye así, que es la ecuación, la que teníamos. Que es esta de acá. Y si uno la saca numéricamente, llega obviamente a lo mismo. Si sabemos que tenemos que llegar. ¿Ya? Para hacer eso, nosotros tenemos que la fuente, tenemos el punto que está en el 0, 0 del sitio. La falla va en X y Y menos 54,13, menos 54,13. En el otro punto, menos 5, menos 29. Entonces, sacamos esta distancia, sacamos la mínima, esta de acá, sacamos esa, sacamos el largo y ya tenemos todo. Para poder caracterizar esta fuente. ¿Ya? Y en lo de antes, sacamos, vamos a generar 10 a la 5 puntos dentro de esta fuente sísmica. Voy a correr esto al tiro. 10 a la 5 puntos, el X mínimo es menos 54 y el X máximo es menos 5. Menos 54 mínimo, máximo es menos 5. ¿Ya? Sacamos la pendiente de esa cuestión y la distancia de la fuente de eso es X al cuadrado más Y al cuadrado, la raíz de eso. ¿Cierto? De todos los puntos que hice distribuir entre menos 54 y menos 5. Después graficamos esas distribuciones y tenemos esto de acá, que es lo que habíamos sacado antes analíticamente. ¿Ya? Pero es lo mismo. Después repetimos lo que hicimos anteriormente para el paralelogramo del área, que les decía. No me voy a meter más en detalle, pero ya lo revisamos, ¿cierto? Es genero una cantidad de puntos uniformes entre 0 y 1 en un cuadrado unitario, y ese cuadrado unitario lo desplazo hacia las coordenadas reales con una matriz de transformación, con un vector de transformación A y una matriz de rotación T. ¿Ya? Con esto saco la matriz, defino mi vector, etc. Grafico la distribución de probabilidad y llego a esto de acá, función de densidad. ¿Ya? Comparen esta con la que sacamos antes. Esta de acá. Teníamos esta función de densidad. Ahora nos dio una cosa más así. Esto es una forma nada que ver, pero filo, igual tiene un máximo. Uno podría decir tal vez que esta cosa está como más como que el punto está al frente de la falla, por así decirlo, como al frente del cuadrado, al medio. Entonces la cuestión es como simétrico más o menos, cercano a un punto al medio. Esto tal vez, como es más irregular, está desplazado, tal vez está más cerca de alguna esquina, algún borde, algo así. Pero empieza a cambiar la función de densidad. ¿Ya? Cambia notablemente la forma porque es mucho más complejo resolver. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Entienden cómo conceptualmente lo que hicimos? Sí. ¿Sí? ¿El resto qué tal? Francisco, Daniel, José, Cristian, Antonio. ¿Están muy perdidos o no tanto? Pucha, yo justo tuve que irme, pero se había que seguir las fórmulas nomás. Ya, sí. Lo importante es que entiendan el curso muy de... Como les decía, no se espera que esto lo hagamos en tareas después, a este nivel como ya específico. Ya yo les estoy mostrando cómo funcionan estas cosas, aplicando los conceptos que estamos viendo en clase, y todas estas cosas que están viendo en clase, mostrándole onda, oye, así se aplican. Y las tareas normalmente, como van a ir viendo, son el caso más básico, siempre, de estas cosas.
Ya, por ejemplo, con lo de Gutenberg-Richter, que hablamos hace un rato, lo de los espectros, y van a ir cachando con el resto de las tareas que siempre de la misma onda. ¿Ya? Pero es muy conceptual el curso. Entonces es importante que vayan entendiendo por qué se hacen las cosas. Ya el números ya, o programar ya es cosa de cada uno, y se empieza, cada uno puede ponerle todo el empeño que quiera, pero en la parte de conceptos por lo menos tenemos que estar todos en la misma página. Entonces, si no entienden algo como conceptualmente, pregunten al tiro, ¿ya? Porque siempre si uno deja pasar esa duda, se empieza a acumular más dudas, después uno se le olvida cuál era su duda, y pasa. ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar al... Sorry que estaba medio desordenado, pero es para que podamos ir haciéndola medio más ordenada. O sea, más para que vayamos viendo concepto a concepto y no irme saltando. Ya, ahora vamos a ocupar... Ya, estamos bien ahora. Vamos a utilizar el modelo de Cornell. ¿Ya? Y esto es la integral de probabilidad total, creo que se llama. ¿Ya? Esto es agarrar todo lo anterior. ¿Ya? Entonces, parte por parte, le voy a decir. La primera pregunta nos han dicho. Nos dicen, en el sitio del problema anterior, que era este de acá, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando dijimos que esto era Santiago, esto era Valparaíso y esto era La Falla de la costa? Digo, nosotros sacamos la distribución de probabilidad de la fuente, de dónde ocurre el sismo en toda esta fuente, en cuál es la probabilidad de que se genere en ese puntito o en otro puntito. Y también sacamos la ley de atenuación, que dado un sismo, cuál es la distribución del PGA, por ejemplo, o algún parámetro. Ahora vamos a agarrar estas dos cosas. Entonces, utilizando el modelo de Cornell, determine la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G en el sitio del problema anterior. ¿Cuál es la pregunta que hicimos antes? Antes preguntamos, determine la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G dado un evento. Onda, dado que tembló, ¿cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G? Esta otra pregunta nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G? Directamente. ¿Cacha la diferencia, cierto? Sí, o sea, hay que tomarlo por el otro lado, ¿no? ¿Cómo? La función que vimos delante, que la tomamos como por el lado izquierdo, ¿esta habría que verlo por el otro lado? ¿O? No, no exactamente, mira, antes nos dijeron, nosotros tenemos la ley de atenuación. ¿Ya? La ley de atenuación nos dice la media, o lo esperado, el valor esperado, de un parámetro dado que tembló. Ya. Ya sé que tembló, ¿cachai? Ocurrió un evento, ¿cuál es la probabilidad, por así decirlo, cómo distribuye eso? De que en mi sitio, pucha, el PGA sea mayor a algo, digamos. De que el PGA sea lo que sea, ¿cachai? Sí. Eso es con la ley de atenuación solar. Y eso fue lo que hicimos acá. Vimos que dado que tembló una magnitud 9 a cierta distancia, ¿cuál es la probabilidad de mi PGA? De que mi PGA sea mayor a 0,2G. ¿Ya? Pero velo aplicado. Velo aplicado en el sentido que yo estoy parado acá. Lo que contestamos recién fue, pucha, ocurrió un sismo magnitud 9 y estoy parado a una distancia de 120 kilómetros. Y evaluar mi PGA. Pero el sismo puede haber ocurrido en cualquier parte, ¿cierto? Y puede haber Sí. ocurrido cualquier sismo, no necesariamente una magnitud 9. ¿Qué pasa si puede Claro. 8.9? O lo que sea, ¿cachai? Sí. ¿Cómo agarráis todas esas cosas y le metí una juguera y podéis contestar una probabilidad? Uno después, como en el futuro, si uno cliente de algún se está haciendo un estudio riesgo-sísmico, a uno le van a preguntar cuál es la probabilidad de que mi PGA o algo así, que es como el parámetro de diseño, sea mayor a algo. Y uno es el que tiene que después hacer todos estos análisis, pero no, uno no puede decir cómo depende de dónde tembló, qué sismo, porque no sirve la respuesta nomás, sirve la respuesta entera en un sentido. ¿Ya? Entonces, para eso se ocupa la integral de Cornell. La integral de Cornell agarra todas estas cosas, la mete a la juguera, por así decirlo, y uno puede llegar a una probabilidad total de que algún parámetro sea excedido, por ejemplo, el PGA, digamos. ¿Ya? Esa es la integral de Cornell. Entonces, vamos a utilizar ese modelo para determinar la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G en el sitio que estábamos antes. Para eso vamos a integrar numéricamente la integral de Cornell. Eso es lo que les comento. Que es, ocupa la ley de Gutenberg-Richter, que es cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo de cierta magnitud para cierta falla. Eso es lo que te dice la ley de Gutenberg-Richter, la tasa de eventos por año. ¿Cuántos eventos ocurren al año? Después, la ley de atenuación, que nos dice, dado que tembló,
Perdón, también ocupamos la ley de Gutenberg-Richter, ocupamos también la ley de la distribución de distancias, que es cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo en alguno de estos puntos. Esas dos cosas las metemos a la ley de atenuación. La ley de atenuación nos pregunta, dado que ocurrió un sismo a cierta distancia y de cierta magnitud, ¿cuál es la probabilidad de mi PGA o lo que sea? Se ha excedido. Ya, entonces, con eso integramos las tres cosas. Y aquí se lo muestro. Ya. Si nosotros tuviéramos esto en variables continuas, o sea, si tuviéramos las respuestas analíticas, la probabilidad de lo que les dije es una integral doble, que es la... Fíjense acá, ¿ven bien la pantalla, no? Sí, se le ve. Ya. ¿Cómo entiendo yo esto? Esto es la probabilidad de que un parámetro sea mayor a i es igual a la integral doble de, primero, la posibilidad, de nuevo, la integral doble de la probabilidad de que mi parámetro sea mayor a i, dado que ocurrió un evento con m y con r, m magnitud, r distancia, ¿ya? Multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese m y la probabilidad de que ocurra esa distancia. Yo lo veo un poco así como para entenderlo, cada uno lo entiende a su manera. ¿Ya? Pero esto es la probabilidad, esto de acá es la ley de atenuación. Aquí chanto la ley de atenuación. Acá meto Gutenberg-Richter y acá meto la distribución de distancia, de probabilidad de distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi PGA sea mayor a algo? Dado que ocurrió un sismo magnitud m a una distancia r, multiplicado por la probabilidad de que haya ocurrido ese sismo, de esa magnitud, por la probabilidad de que haya ocurrido a esa distancia, y para todos los casos, sumo todas esas cosas. Entonces, por eso aquí arriba tengo para variables discretas, esta cosa pasa a ser una sumatoria. ¿Cachan? La probabilidad de que mi magnitud sea igual a m, la probabilidad de que mi magnitud de mi distancia, digo, sea igual a r, multiplicado por la probabilidad de que, dado que ocurrió el sismo con m, magnitud m y distancia r, mi PGA o lo que sea excedido. Y la sumatoria de todos esos casos, para todos los m y para todos los r. ¿Ya? ¿También por ahí o lo explico de otra manera? Yo por lo menos lo entendí. Es importante que entiendan esto conceptualmente, o sea, aquí les voy a mostrar, lo vamos a aplicar todo, pero que entiendan eso que les digo, que la integral de Cornell es una suma de todos los casos, no más. Dado que ocurrió un sismo de cierta magnitud, dado que ocurrió a cierta distancia, la probabilidad con la ley de atenuación, y sumar todos esos casos. ¿Ya? Y con eso puedo responder cuál es la probabilidad de que mi PGA, por ejemplo, sea mayor a 0.2 G en el sitio. ¿Ya? Ya, con esto nos pasamos entonces a la ley de Gutenberg-Richter. La primera cosa, los parámetros los tenemos, que es esto de acá. En verdad, el único que necesitamos para la ley de Gutenberg-Richter es el beta. O sea, para la distribución de probabilidad, digo, es el beta. 1 menos L, A menos beta, etc. Acotado por M máximo y M0. Pero ocupando eso, los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter, tenemos la función de distribución de probabilidad. Acá. Y esta es la graficada, ¿cierto? La distribución y la acumulada, que llega al 1. Para una magnitud mayor o igual a 7.7, creo, algo así. Ya esto es lo que vimos en el primer ejercicio. Después, para la distancia, ya sacamos la distribución de distancia para el sitio anterior, ¿cierto? ¿Recuerdan que era una ecuación, eran dos ecuaciones, para el primer tramo y para el segundo tramo, ¿cierto? Sí. Y la tenemos. Esta es la distribución y la acumulada. Entonces ya tenemos esas dos partes. Después necesitamos la ley de atenuación. ¿Cuál vamos a ocupar? La que les mostré antes. La de Young y demás, que era este corcho de acá, pues, logaritmo natural del PGA, en valor medio, esta es la media, lo esperado, es esta cosa de acá con una desviación igual a esto. ¿Ya? Y de nuevo, ya lo hicimos, eso. También, sacamos la distribución, todo, y podíamos graficar la ley de atenuación, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos las tres herramientas, las tres informaciones, digo, que necesitamos para poder responder.
Ya. Ya. Ahora, tenemos que integrar esta cosa, ¿cierto? Déjame robarme esto. Vamos a integrar esta cosa. Voy a robármelo acá. Vamos a integrar esta cosa en... Es una integral para todos los m y para todos los r, ¿cierto? Entonces vamos a considerar una magnitud de mínimo 5, máximo 9, y una distancia mínimo 120, máximo 651,2. ¿Ya? Y vamos a hacer este análisis, de mi PGA sea mayor a algo, ¿ya? Vamos a hacerlo para 0.2G y de ahí para arriba. Vamos a hacerlo hasta 10G, que obviamente es una locura, pero 10 gravedades, imagínate. Pero vamos a hacer para cada uno de estos puntos. Vamos a hacer la integral de Cornell. ¿Ya? Con eso, hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Cacharon que tenemos toda la información necesaria para esta cosa de acá? ¿Sí? Sí, entonces, ¿quién me da esta información? ¿La de la magnitud? ¿Qué me contesta? Gutenberg. O sea, sí. ¿Cómo? La primera que hicimos, ¿no? ¿Y cómo se llama? Empezaba con G, no me acuerdo el nombre, pero era con G. Gutenberg Richter. Eso Sí. tienen que acordar. La otra es la de la Richter distancia. me da la de la magnitud, la distribución de probabilidades de la magnitud de un signo para cierta falla. ¿Quién me da lo de acá? Es la distancia, la distribución de probabilidades de la distancia al sitio, que me lo da la geometría, nomás, ¿cierto? ¿Y quién me da la probabilidad de que dada una magnitud y dada una distancia pase algo con un parámetro sísmico? ¿Cómo se llama eso? ¿Cornell? No, la ley de atenuación. Esa es la ley de atenuación y esa es la fórmula del En este caso estaba acá, pero hay miles. Y más pro y todo. Pero esa de aquí, por ejemplo. Una ley de atenuación. Algo que, dado que tembló cierta magnitud y cierta distancia, pase algo con algún parámetro. Ya hay leyes de atenuación para el PGA, para el PGD, para el PGB, para otros parámetros más raros. Ya, a nosotros nos interesa el PGA, pero obviamente hay más. ¿Ya? Y la integral de Cornell es agarrar estas tres cosas, meterlo en la juguera y llegar a una respuesta de probabilidad. Probabilidad de que el sismo, la magnitud sea mayor a 0.2G en este sitio. ¿Ya? Considerando todas las cosas, pues considerando una falla lineal, una falla, unaria, lo que sea. Cuando se hacen estudios de riesgo sísmico, digamos el de la clínica de la universidad, por ejemplo, tenemos al lado la falla San Ramón, que es una falla lineal. Entonces deben haber hecho esto mismo para la falla San Ramón. Tal vez también sumaron para la falla de la fosa oceánica típica. Esto mismo, y agarran todo esto en la juguera y te pueden dar una distribución de probabilidades. ¿Ya? Pero es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, ocupando todas esas cosas que les dije, nos vamos al update. Y vamos por parte, pues. Primero, la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G en el sitio. ¿Qué les dije? Espera un poquito. Voy a correr esto. Y aquí tenemos las tres ecuaciones. Las que les dije ya. Esperen que hay mucho gráfico. Ya, la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G. Vamos a hacerlo para magnitud mínima de 5, máxima de 9, 50 puntos. En esos puntos de ahí. Para las distancias, vamos a hacerlo a mínimo 120 kilómetros, que era la falla que teníamos. Máximo 651.2, 100 puntos. 100 puntos dentro de esto vamos a generar, preguntarle a cada uno, etc. ¿Ya? El modelo de Gutenberg-Richter. Aquí tenemos los parámetros. B igual 0,94, A igual 6,23. Y tenemos el logaritmo natural de la tasa de eventos mayores a M es igual a A menos B por M. Después, con esto, el modelo de recurrencia de Gutenberg-Richter, la función de distribución de probabilidad y la acumulada son beta por E a la
etcétera. ¿Ya lo vieron? La distancia fuente-sitio, sacamos también la distribución de probabilidad, lo que hicimos antes. ¿Ya? Para los dos casos, si es que el R era menor al R1 o si es que no. Con esas tres cosas ya tenemos para graficar. Para la distancia y para la ley de Gutenberg-Richter. ¿Ya? Estos dos gráficos de acá. Distribución y esta es la acumulada. Y después ya nos pasamos para la parte de Cornell. ¿Ya? Que esto es lo interesante. Y lo tengo acá, no, ya. Espera, aquí se me quedó esto arriba. Ya. De aquí nos ponemos a la parte de Cornell. Déjame abrir uno para probarlo ya. Esto de acá es la ley de atenuación. Entonces, si se fijan, ya, estos son dos formas. Vamos a hacer la cosa discreta. Vamos a hacer la cosa de acá arriba. Esto de acá. Ocupar esta ecuación, después ocupar la ley de atenuación y sumar. Para todos los m, para todos los r. ¿Ya? Entonces hacemos un for dentro de todas las magnitudes, nm, número de magnitudes, para todas las distancias, nr, número de distancias. Eso. Ocupo la ley de atenuación para mi magnitud en la que estoy parado y para la distancia en la que estoy parado, saco la ley de atenuación, el promedio del PGA. ¿Ya? Saco la distribución de acumulada, con lo que vimos antes del Excel. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el cambio de variable con Z? Sacamos eso y lo sumo a la probabilidad, por así decirlo. Yo tenía una probabilidad de 0 inicialmente y voy sumando para cada uno de estos casos. Entonces, con eso me sale el primer gráfico. A ver, este es el que queríamos. Para allá. Aquí está. Este gráfico de acá. Probabilidad de que el PGA sea mayor a 0.2G. O sea, claro, está entre 0.2 y 10G, o sea, mayor a 0.2, para una magnitud constante, que está acá al lado. 5 hasta 9. Aquí en el eje Y tenemos la probabilidad y en el eje X la distancia. ¿Ya? Esto es súper peludo leer, ¿cierto? Yo solo con esto, pucha, ¿qué puedo decir? Que voy subiendo en distancia, va bajando la probabilidad, y si voy aumentando el PGA, va subiendo la probabilidad. ¿Ya? Pero no es muy amigable leer estas cosas porque ya acá hay demasiada información. Cachen toda la cantidad de estas cosas. Entonces, para este tipo de análisis, se hace algo un poquito más específico, que es una superficie. ¿Ya? Entonces, cacha, creo que puedo girar esto, ¿no? No, no puedo girarlo. Bueno, se hace una superficie. Tengo tres variables. La distancia, la magnitud y la probabilidad. La probabilidad es el resultado de estas cosas, ¿cierto? Entonces, cachen, pues si yo bajo la distancia y aumento más la magnitud, o sea, si estoy parando en este punto y me muevo en diagonal, ¿cómo subo? Y llego hasta una probabilidad de 0.3G. Perdón, una probabilidad de 0.3, de un 30%. Para un sismo, pucha, dada magnitud 9 y una distancia de 120 kilómetros, que era el mínimo, tengo una probabilidad del 30%, que es lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Que llegamos a una probabilidad con un 30%. Lo que hicimos al principio sacó este puro punto, pero con esto que hicimos de la integral de Cornell, sacamos todas las posibles combinaciones. Para cada R y para cada N, ¿cuál es la probabilidad? ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí o no? Lo que hemos ido haciendo. Sí. Muy denso. No, esta parte está como, está como Esta parte rara. es densa. Sí, esta parte está como tarea, tarea difícil. Sí, no, esto no se les preguntaría una tarea. Hay que repasarlo. Sí, esto es para que entiendan como conceptualmente qué estamos haciendo y entiendan que la integral de Cornell es agarrar estas tres fuentes de información que tenemos, o sea, dos fuentes de información, digo, la distancia fuente-sitio y la ley de Gutenberg-Richter, en su conjunto se ocupan con la ley de atenuación y eso me da una probabilidad para un caso específico. La probabilidad de que de la media de mi PGA, por ejemplo en este caso,
dado que ocurrió un sismo de cierta magnitud y dado que ocurrió a cierta distancia, ¿ya? Y eso lo hago para todos los posibles casos de magnitudes y para todos los posibles casos de distancia. Y llego a esto. Y eso es la integral de Cornell, o la integral, o el teorema de la probabilidad total, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, eso lo hacíamos para 0,2G hasta 10G. ¿Ya? Que hasta 10G ya es gigante. Entonces, por eso esto ya se me... Y aquí es casi cero, porque la probabilidad de que el PGA se acerque a los 10G es enana. ¿Ya? Y en verdad ni siquiera nos interesa 10G por tanto que es. No es real. Entonces, ahora les voy a mostrar el mismo lo mismo que acabamos de hacer. Perdón, ya de nuevo. Lo mismo, lo que hicimos es esto de acá. Ya este gráfico de acá. Que es el que acabamos de sacar. Entonces, la probabilidad de... aquí tomamos algunos puntos. Por un sismo en magnitud 10, que creo que llegamos hasta 10, ¿cierto? Llegamos hasta 9, claro. No, perdón, ya. Sacamos la probabilidad de que el sismo sea mayor, de que se me genere un sismo que el PGA sea mayor a 0,2G. Eso es lo que queríamos contestar. ¿Ya? Y eso sumamos todas las posibilidades dentro de ese punto, que más o menos estamos como parados acá, creo. Esto de acá es la cantidad de puntos que ocupamos para hacer este gráfico. ¿Ya? ¿Por qué ocupamos, no sé, pues 10 a la 5 puntos y no ocupamos 10 a la 20, digamos? ¿Cuánto ganamos o cuánto perdemos? No sé, pues, si se va a demorar 10 veces más. Esto es como un análisis de sensibilidad en ese sentido. 10 puntos para la magnitud, 50 para la distancia, llegamos a una probabilidad de 0,00217. Si ocupamos 50 para la magnitud, 100 para la distancia, llegamos a 0,00288. Si ocupamos 200 y 800, 0,00285. Ya aquí ya estamos llegando a lo mismo. Entonces tal vez no es necesario empezar a sumar tantos puntos. ¿Ya? El gráfico este es entre 0,2G y 10G. ¿Ya? Ahora repetimos desde 0,02G hasta 0,5G. ¿Ya? Que ya un número un poquito más real. 0,5G, el PGA, no sé, pues, van a ver más adelante con el curso, pero se esperan como PGA del orden de lo que pide la norma sísmica, no sé, pues uno espera como del orden de 0,4 o algo así. Entonces aquí lo vamos a hacer desde 0,02 hasta 0,5. Y vamos a repetir exactamente lo mismo anterior. ¿Ya? El primer gráfico sale algo así. ¿Se acuerdan de ese que teníamos todo acumulado de abajo? Ahora ya empieza a ser algo mucho más real, pues, algo esperable que tengamos PGA dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, si sacamos, cachen, ya llegamos a probabilidad cercanas a 1. Para un sismo magnitud 9, a una distancia de 120, ya estamos llegando ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, una notificación rara. Sí, se ve la notificación. Sí. Ya, voy terminando en todo caso. Ya llegamos a una magnitud cercana a 1. Para un sismo de 120, a 120 kilómetros, digo, magnitud 9, la probabilidad de que el PGA esté en este rango, 0,02G y 0,5G, ya es prácticamente 1. Y va bajando, obviamente, a medida que bajo la magnitud del sismo. Y la misma sábana que habíamos sacado antes, ya pasa a ser algo así. Algo más real, por así decirlo, algo más que más real, de números que nos interesan. La probabilidad de que el PGA esté en un rango entre 0,02G y 0,5G ya pasa a ser algo mucho más... con esto ya se parte a diseñar. Y cuando parten a ver todo el tema de los espectros, del diseño que vamos a ver más adelante, ya empiezan a sacar con estas cosas. De un análisis de riesgo sísmico más potente, con la integral de Cornell y todo eso. Pero para que cachen que todas las herramientas para hacer esto, ya las vimos. Y esto es lo que vimos. Esto es para una falla lineal. Se puede repetir y hacer exactamente lo mismo en Octave para el caso de la falla cuadrada, porque también tenemos la distribución de distancia, que es lo único que necesitamos. Y lo tenemos programado. ¿Ya? Y ocupando esto que sacamos, ¿sí? Nos preguntan
¿cuál es la tasa anual de los sismos con magnitud mayor a 0,5? O sea, nos dicen, supongan que la tasa anual del sismos con magnitud mayor a 5 es 0,6. 0,6 sismos al año con magnitud mayor a 5 grados. Determina la probabilidad de excelencia de que el PGA sea mayor a 0,2 G en un periodo de 50 años. Entonces, de la parte A del problema, tenemos, a ver, no, esto, no, mire, mejor quedémonos con lo anterior, no voy a alcanzar el tiempo. No sé si tienen